Mayo, dignidad nacional, vencemos. Nicaragua, un pueblo que vence. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esto es 15 minutos. También déjenme darle la bienvenida a un amigo de este espacio, el doctor Guillermo González, ministro director de SINAPRED, que está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, siempre atento a tu llamado. Un placer tenerlo nuevamente en su programa. Doctor, bueno, viene el invierno, ya estamos en mayo. Mayo es mes de la fertilidad y mes de la lluvia, al menos sí, en el inicio. ¿Qué nos depara el pronóstico? Empecemos por ahí. Perfecto. Para esta temporada. Así es. 3 elementos importantísimos que se tienen previstos. Primero, que va a ser un año que los meteorólogos le denominan año neutro. Esto significa, en términos prácticos, que probablemente no tengamos extremos. Segundo, se va a instalar tercera, cuarta semana de mayo, principalmente en el Pacífico, quizás posiblemente primera de junio, ¿verdad? En la zona norte del país y el resto. Y tercero, que vamos a tener un periodo ciclónico bastante activo. A ese pronóstico, Roberto, es muy importante señalar también qué ha pasado en los meses anteriores, porque eso te da una idea de cómo están los suelos. Queremos decir que en el centro y en el Caribe prácticamente ha habido una continuidad de lo que fue el invierno del año pasado. Hay zonas del país donde ha estado lloviendo permanentemente. Eso ha sido muy bueno porque deja las tierras preparadas casi para la siembra, pero también nos habla que la saturación de suelos puede ser muy rápida. Por tanto, nosotros tenemos que prepararnos con mucha anticipación y es lo que hemos venido haciendo como gobierno desde hace algunos meses. Se pronostica un periodo ciclónico activo. Exactamente. ¿Cómo cambia esto, el plan que año con año las autoridades del SINAPRED, el gobierno, las instituciones, el país se prepara? Mira, precisamente luego de un año que acabamos de pasar, el 2020 nos dejó una enorme experiencia. Pocos países han tenido esa suerte o desgracia de tener 2 huracanes a como los tuvimos el año pasado. Esto nos dejó un cúmulo de experiencia que nosotros hemos capitalizado y hemos venido trabajando, no solamente en la zona donde impactaron los huracanes el año pasado, sino en todo el país. ¿En qué cambia el plan? No, el plan lo que hacemos es hacerlo más fino, más intenso, y es lo que hemos venido trabajando en estos meses, y precisamente por eso te llamaba la atención de que hemos puesto mucha atención cuál ha sido el comportamiento de este periodo que llamábamos seco, que en algunas zonas ha sido húmedo. Por tanto, eso ya nos da pautas para que el entrenamiento que tenemos que tener desde los hogares, desde las comunidades, desde los municipios, se haga con mayor intensidad, y es lo que hemos venido haciendo en estos meses. ¿Qué contempla el plan? El plan de invierno, el plan de seguridad, el plan de invierno seguro, así se llama, ¿no? Así es. Plan de invierno seguro 2021. ¿Por qué le llamamos seguro? Porque el objetivo fundamental es garantizar, asegurar que el invierno, que es un fenómeno natural, no provoque daños humanos. Pero además hoy le estamos agregando que no impacte negativamente también en los bienes que cotidianamente utiliza la familia, las comunidades, para vivir y para producir. En otras palabras, tenemos que tener un plan que contemple acciones de prevención, es decir, qué acciones hay que hacer para evitar que la lluvia, los vientos, los huracanes, incluso los suelos saturados puedan provocar un daño a las personas, a la familia, a las comunidades. Esos aspectos de prevención son muy importantes, pero también aspectos de mitigación. ¿Y qué significan acciones de mitigación? Significan acciones que en algunos casos son de infraestructura, mejorar, limpiar, por ejemplo, los cauces, quitar los sedimentos de los criques, de los ríos, reforzar los vados, los puentes, etcétera, reforzar mucha infraestructura en las ciudades y sobre todo la infraestructura social. Estamos hablando de los centros escolares, estamos hablando de las unidades de salud, de tal manera que tengan mejores posibilidades de enfrentar, independientemente de que el invierno sea muy copioso. Esas acciones son muy importantes. Para darte un ejemplo de lo que va a hacer ese tipo de inversiones, por ejemplo, las alcaldías este año en el país van a invertir más de 625 millones de Córdoba en trabajos de ese tipo que van a garantizar como mecanismos que reduzcan el impacto de la lluvia. Pero además vienen las acciones de preparación, y aquí llamamos preparación desde que las familias tengan su plan familiar listo frente a la lluvia, tener los planes comunitarios, los mecanismos de evacuación en aquellas zonas, en aquellas áreas donde consideramos de alto riesgo y que incluso
vamos a poner en práctica ahora en junio en segundo ejercicio nacional de prevención para la protección de la vida. ¿Ustedes los tienen bien ubicadas esa área, esas zonas de mayor riesgo? Tenemos, Roberto, 1.911 puntos críticos que abarca aproximadamente unas 175.000 familias que están expuestas a inundaciones, para darte un indicador concreto. Y tenemos 1.500 puntos críticos donde están aproximadamente unas 66.000 familias que están expuestas a deslizamiento. Esas las tenemos microlocalizadas por comunidades, por municipios, por departamentos, las que están a la orilla del río, las que están a la orilla del mar, las que están en las laderas de las montañas, porque precisamente esa es la capacidad que ha venido desarrollando el país. Primero, de conocer los problemas; segundo, desarrollar las capacidades; y tercero, crear toda esa forma de articulación de todo el gobierno, especialmente los gobiernos locales, para apoyar a las familias, a las comunidades a la hora de situaciones de emergencia. Nos decía del segundo ejercicio del año. Precisamente lo estamos ya encaminando de cara a todos esos preparativos que venimos haciendo. Es decir, en este segundo ejercicio vamos a ver en junio cómo se ponen en práctica los planes comunitarios, los planes familiares de cara a la lluvia, a los deslizamientos, a las inundaciones, etc. Prácticamente venimos trabajando desde comienzos de año, pero hemos intensificado en las últimas 2 semanas de abril y en estas primeras semanas de mayo. Estamos recorriendo todo el país. Estamos revisando con los compañeros a nivel municipal, a nivel departamental, cómo estamos preparados. Especialmente cómo las instituciones de primera respuesta están colaborando, no solamente con sus planes contingentes, sino también de forma directa en la preparación de brigadas comunitarias, de brigadas estudiantiles, de brigadas de los centros de trabajo, en centros públicos y privados, que es muy importante. Estamos haciendo mucho énfasis, Roberto, en aquellos ambientes colectivos donde puedan haber problemas y que también puedan incidir en la vida económica. Te pongo un ejemplo: los mercados. Los mercados en algunas ocasiones son muy afectados por la lluvia. Ya tú sabes cómo es la forma en que nuestra tradición cultural en los mercados funciona. Entonces hemos venido trabajando con las asociaciones de comerciantes, creando los planes propios de los mercados, pero también las brigadas para poder trabajar en esos ámbitos a la hora de cualquier situación. Igual, el esfuerzo ha sido que todos los colegios actualicen, refuercen su brigada. Estamos haciendo que los compañeros del Cuerpo Unificado de Bomberos, Ministerio de Salud, inclusive Cruz Roja, nos está apoyando en el entrenamiento de esta brigada. Es muy importante este proceso porque, a la par que aseguramos la seguridad escolar, también esos mensajes son llevados a las casas. Y al mismo tiempo también se traducen en un fortalecimiento de los planes familiares. Doctor, pero usted me decía algo que me parece que es un tema de más de conciencia. El plan familiar, es decir, que cada familia adopte con responsabilidad el estar preparado ante cualquier tipo de eventualidad. Así es. Y esto es una cuestión de conciencia, es decir, esto es que cada familia lo ponga en práctica. ¿Qué tanto hemos avanzado en esto? Nos hemos propuesto que para este año, el que tengamos identificada cuántas familias están expuestas a inundación, esto nos lleva a ese paso. ¿Cuántas familias deben de tener actualizado su plan familiar? Y precisamente estos procesos de preparación nos ayudan. Por ejemplo, los recorridos que hemos hecho en los puntos críticos lo estamos haciendo con la familia, lo estamos haciendo con los líderes comunitarios. ¿Para qué? Para que el primer pilar, que debe tener un plan familiar, que es reconocer el riesgo que tienen las familias en su casa, en su ambiente próximo, en su comunidad, sea el pilar fundamental sobre el cual se monta la respuesta que tienen que dar, el papel que tiene que jugar cada miembro de la familia. Entonces es conciencia, Roberto, pero también conocimiento, ¿verdad? Y por otro lado, crear lazos de solidaridad en el barrio, en la cuadra, en la comunidad. ¿Por qué? Porque a la hora de una emergencia, estas situaciones no solamente afectan de manera individual y familiar, sino de manera colectiva. Y es precisamente en eso donde surgen también otros elementos de los planes comunitarios. Por ejemplo, lo que llamamos sistemas de alerta temprana. Como a las 3 de la mañana, familias que viven en la ribera de un río van a avisarse que el río está creciendo. Como a las 3 de la mañana van a poner en práctica sus rutas de evacuación, sus mecanismos de evacuación, y eso hacerlo de manera conjunta para apoyarse mutuamente, especialmente en aquellas familias que tienen personas con niveles de vulnerabilidad,
nos referimos cuando tienen muchos niños, cuando tienen ancianos, cuando tienen discapacitados o personas que tienen algunos problemas crónicos que a la hora de estas crisis se conviertan, llamémoslo así, en una situación especial. Por ejemplo, hay familias que tienen epilépticos. A la hora de estas crisis, eso se convierte en un elemento importantísimo a tomar en consideración para la evacuación. Esos elementos son los que precisamente vamos a poner en práctica en el ejercicio de junio. ¿Tiene el país los recursos económicos para hacerle frente a estas emergencias, doctor, este año? Mire, la voluntad política de nuestro presidente, de la compañera Rosario, es que prácticamente todos los recursos del gobierno tienen que estar listos y dispuestos a apoyar a la familia, y es la forma que hemos venido identificando. Claro, lo hacemos de manera escalonada. Estamos hablando de los recursos comunitarios, de los recursos municipales, pero también de los recursos de las instituciones. Hemos venido destinando en los presupuestos, y precisamente cuando te señalo que las alcaldías van a hacer esas inversiones, es porque han venido destinando en sus presupuestos ese tipo de inversiones que al final es una inversión que va a garantizar que no haya tanto daño. Nosotros apostamos, Roberto, a mayores inversiones en el campo de la prevención, en el campo de la mitigación, sin descuidar la preparación y sin descuidar estar listos. Igualmente, estamos preparados para que, por ejemplo, instituciones como Enatrel, como el MTI, como Enacal, tienen destinados recursos para poder responder rápidamente a cualquier situación que se presente, como lo vimos el año pasado durante los huracanes, cómo rápidamente se restablecieron las vías de comunicación, cómo se restablecieron rápidamente los servicios de agua, de telefonía, etc. Entonces, hoy nuestro gobierno tiene no solamente capacidad económica, sino organizativa y de vinculación que le permite actuar rápidamente en cualquier lugar en los 4 puntos cardinales del país. ¿Cómo puedo yo, ciudadano nicaragüense, que no vive en una zona vulnerable, en una zona de alto riesgo, contribuir a este plan de seguridad de invierno? Nosotros lo estamos haciendo en las asambleas que estamos haciendo en todas las comunidades. Es muy importante esa pregunta que tú haces, porque así como señalamos quiénes son vulnerables, también señalamos quiénes pueden contribuir y apoyar. Precisamente esa es la base de parte de nuestro modelo a la hora de albergar lo que llamamos las casas solidarias. Entonces, hay familias que tenemos identificadas a nivel nacional, en cada municipio, en cada comunidad, que pueden contribuir a albergar temporalmente a familias que por razones de su ubicación, del lugar donde viven, pueden verse afectadas por un anegamiento, una inundación, etcétera. Para suerte nuestra, ese espíritu solidario en nuestro país es muy fuerte. De hecho, quiero señalarte que no solamente a título de personas a nivel privado, sino también, por ejemplo, y lo vivimos el año pasado, todo el sector cristiano dispuso los templos para apoyar a la familia a la hora de cualquier situación. En este plan, en cada comunidad, se sigue perfilando esa práctica, de tal manera que creemos que el plan tiene las distintas aristas que van a permitir que sea efectivo. Por un lado, compromisos comunitarios, compromisos de la familia, compromisos a nivel de las instituciones a nivel local, compromiso a nivel político. Entonces tenemos todos los elementos para poder estar listos, sin lugar a duda, cada vez buscando cómo afinar más estos mecanismos que nos van a permitir evitar que tengamos daño humano a la hora de cualquier emergencia. Yo me atrevo a decir también, doctor, si me lo permite, que una forma de contribuir muy sencilla para que todos estemos seguros ante una eventual emergencia producto de un fenómeno climático, es bien fácil, no botemos basura. Así es. Sí. No botemos basura donde no debemos de botar basura. Y así contribuimos a que ese cauce esté limpio. Así es, así es. Y precisamente ese ha sido el espíritu. La limpieza, las medidas preventivas no se hacen solo desde la óptica institucional, sino también incorporando a las comunidades, porque eso también va contribuyendo a que las personas pongan en práctica toda esa voluntad, toda esa solidaridad que es muy importante. Hacerlo antes tiene un efecto muchísimo mayor, ¿verdad?, que al momento de la crisis y al momento de poscrisis. Y eso es precisamente lo que estamos cultivando, una mayor educación, una mayor conciencia, una mayor comprensión de todo lo que podemos y debemos hacer los ciudadanos como parte de la autoprotección que tenemos que tener de cara a situaciones como el invierno. Una responsabilidad de todos. Así es. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Un placer tenerlo nuevamente aquí, en 15 minutos. A ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la próxima.
Sigamos cambiando Nicaragua.